Historia clínica compartida de Colombia, hacia una atención centrada en el ciudadano. Colombia tiene una población de casi 49 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 79 años. El 11% son mayores de 60 años y más de 40.000 personas mueren anualmente de manera prematura debido a enfermedades crónicas. El Sistema General de Seguridad Social en Salud está regulado por el Ministerio de Salud. Es financiado por impuestos y aportes obligatorios, gestionado por entidades aseguradoras y ofrece atención a través de prestadores públicos y privados. Matilde vive en Guaca, Santander. Acaba de cumplir 60 años y recientemente ha sufrido una descompensación de su insuficiencia cardíaca, tratada en una entidad de alta complejidad de Bucaramanga. Esta mañana tiene concertada una cita de control en el hospital de su municipio. Durante la cita, el médico consulta la historia clínica de Matilde para conocer su última actualización, incluidos los procedimientos y exámenes que le realizaron en Bucaramanga, y para revisar su plan terapéutico. Finalmente redacta la fórmula con los medicamentos que deberán ser entregados a Matilde. En la farmacia, gracias al Sistema Integrado de Receta Electrónica CIRE, el farmacéutico se informa del plan terapéutico de Matilde y le dispensa los medicamentos recetados. Desde su teléfono, Matilde consulta la carpeta ciudadana de salud para comprobar que tiene programada una visita al hospital, donde le harán exámenes de laboratorio y pruebas de control rutinario. Los resultados de las pruebas registradas en la historia clínica compartida de Colombia complementan el seguimiento rutinario de Matilde. La HC3 permite al cardiólogo conocer la historia clínica compartida de Matilde y le confirma que todo va bien. Sin embargo, está interesado en una segunda opinión sobre el diagnóstico, por lo que utiliza IS3 para generar una teleconsulta a un profesional que se encuentra en Bogotá. Una vez confirmado su diagnóstico, el profesional y Matilde siguen con la visita. De camino a casa, Matilde actualiza su teléfono móvil con las últimas aplicaciones. La información que recopilen estará disponible en HC3 a través de la plataforma de salud digital. La ruta asistencial que ha seguido Matilde y la información generada se gestionan a través del IS3, permitiendo una visión de 360 grados centrada en el paciente. Facilitando la información médica relevante para el paciente, la carpeta ciudadana de salud se convierte en un servicio que potencia el empoderamiento ciudadano. Matilde se va de vacaciones a otro departamento y le surgen dudas de su tratamiento, lo que provoca una visita a la IPS de la zona. Gracias a la HC3, la historia clínica de Colombia, toda su información es accesible y evita duplicidades y realización de nuevas pruebas. El médico que la atiende tiene una visión completa de su curso clínico a lo largo del sistema, sin importar la entidad que le prestó el servicio. Las autoridades pueden conocer el estado de salud de Matilde, la evolución de su enfermedad, los recursos que ha utilizado, así como los proveedores que han intervenido en todo el proceso y los costos asociados. Un sistema integrado permite comparar el estado de salud de Matilde con la media de la población y detectar cambios a nivel poblacional. Los sistemas de información integrados permiten conocer el grado de eficiencia y efectividad de aseguradoras y prestadoras, ayudando a generar políticas de salud para el país basadas en resultados. Sistema de Historia Clínica Compartida de Colombia, hacia una salud digital centrada en el paciente.